Las partículas elementales representan el esfuerzo de la humanidad por comprender lo que construye la materia y las fuerzas fundamentales que rigen sus interacciones. A mediados de la década de 1930, ya no se consideraba que los constituyentes básicos del universo eran los átomos, sino el protón, el neutrón y el electrón. Además de estas tres partículas supuestamente elementales, también se conocían algunas otras como el positrón, el neutrino y el fotón. En las décadas de 1950 y 1960 se descubrieron muchos nuevos tipos de partículas similares al neutrón y el protón. Los físicos creían que todas estas partículas no podían ser fundamentales y que debían estar formadas por constituyentes todavía más pequeños. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que si la partícula incidente en una reacción nuclear tenía suficiente energía, se podían producir nuevos tipos de partículas. Gracias a estas investigaciones, otros trabajos, y a la combinación de la teoría electrodébil más la cromodinámica cuántica para la interacción fuerte, se conoce en la actualidad el modelo estándar de la física de partículas, del cual hablaremos de sus componentes. Primero, hay que puntualizar las fuerzas o interacciones fundamentales conocidas hasta ahora. La gravitatoria es la fuerza de atracción que la materia ejerce sobre otra y afecta a todos los cuerpos. La gravedad es una fuerza muy débil y de un solo sentido, pero de alcance infinito. La fuerza electromagnética afecta a los cuerpos eléctricamente cargados, y es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas y químicas de los átomos y moléculas. La fuerza nuclear fuerte es la responsable de mantener unidos a los protones y neutrones. La fuerza o interacción nuclear débil es la responsable de la desintegración beta de los neutrones. Los gluones, fotones y las partículas W y Z son las que median las interacciones fuerte, electromagnética y débil respectivamente. Estas partículas se distinguen por no seguir el principio de exclusión de Pauli. La partícula que media la fuerza gravitacional se llama gravitón, el cual aún no se ha observado. Son partículas que no interactúan mediante la fuerza nuclear fuerte, pero sí interactúan mediante la fuerza nuclear débil. Estos incluyen el electrón, el muón y el tau, y tres tipos de neutrino: el neutrino electrón, el neutrino muón y el neutrino tau. Los leptones son considerados partículas fundamentales, además, tienen espinón medio y por ello son catalogados como fermiones. Son aquellas partículas que interactúan mediante la fuerza nuclear fuerte, aunque también interactúan mediante las otras fuerzas, pero la fuerza fuerte predomina a distancias cortas. Los hadrones incluyen protones, neutrones, piones y un gran número de otras partículas. Se dividen en dos subgrupos. Uno son los bariones, que son partículas que tienen un número bariónico más 1 y están constituidos de 3 quarks. Y los mesones, que tienen un número bariónico 0 y están constituidos de un quark y un antiquark. En 1963, Gell-Mann y Swain propusieron que ninguno de los hadrones, ni siquiera los protones y neutrones, eran verdaderamente fundamentales, sino que, en vez de ello, estaban constituidos por combinaciones de tres entidades puntuales más fundamentales llamadas quarks. Hay 6 tipos de quarks y son los siguientes: up, down, charm, string, top y bottom. Así, varias especies de quarks se combinan para poder formar partículas como, por ejemplo, los protones con 2 quarks up y un down, o neutrones con 2 quarks down y un up. La carga de estos define la carga total de cada núcleo. La idea original para las antipartículas provino de una ecuación de onda relativista que desarrolló en 1928 el inglés Paul Dirac. La ecuación de Dirac se basó en parte en la conservación de la energía. Dirac aplicó su nueva ecuación y descubrió que incluía soluciones con signos positivo y negativo. Él no podía ignorar la solución con el signo negativo.
Tiempo después se descubrieron varios tipos de antipartículas. Un antiquark es la antipartícula que corresponde a un quark, es decir, poseen la misma masa, el mismo spin, pero diferente carga eléctrica. Los teóricos se preguntan por qué las partículas W y Z tienen masas tan grandes en lugar de no tener masa, como el fotón. La teoría electrodébil sugiere una explicación mediante un hipotético campo de Higgs y su partícula, el bosón de Higgs, que interactúa con W y Z para frenarlas. En el año 2012, en el CERN, fue detectado esta partícula y agregada al modelo estándar. Al principio las partículas se clasificaban en 3 categorías según su masa: leptones o los ligeros por su etimología, mesones, los intermedios, y los bariones, los pesados. No obstante, este esquema se ha reemplazado por uno más útil, en el que las partículas se clasifican en función de sus interacciones, pues no todas las partículas interactúan mediante las 4 fuerzas conocidas en la naturaleza, de las cuales ya habíamos hablado antes. Por esto, actualmente, el modelo se divide en 2 grupos de partículas fundamentales: los fermiones, que a su vez se dividen en quarks y leptones, y los bosones, que se dividen en bosones de Gauss y el bosón de Higgs. Y hay que recalcar también las antipartículas correspondientes. El modelo estándar, a pesar de todo su éxito, no puede explicar algunos temas importantes, como por qué la carga en el electrón tiene exactamente la misma magnitud que la carga del protón. Esto es crucial, porque si las magnitudes de carga fueran apenas ligeramente diferentes, los átomos no serían neutros y las grandes fuerzas eléctricas resultantes seguramente habrían impedido toda posibilidad de vida. De hecho, el modelo estándar ahora se considera como una aproximación de baja energía de una teoría más completa. La posible existencia del gravitón también es un tema de deficiencia de esta teoría. El mundo de las partículas elementales está abierto a nuevos panoramas y cada descubrimiento nos lleva un poco más a conocer lo impresionante que es el universo y lo complejo que puede llegar a ser. Podríamos pensar que ya no hay nada más por descubrir, sin embargo, aún quedan preguntas por contestar.